Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. En el día de hoy vamos a hablar de un chileno que creció en Venezuela y que se hizo famoso en Latinoamérica por ser el mejor ventríloco en la década de los años 80 y 90. El papá de Kini, Carlos Donoso, quien falleció el pasado 16 de abril. Carlos Donoso fue un ícono de la ventriloquía. Un personaje que para los adultos era irreverente y para nosotros los jóvenes de esa época era algo completamente novedoso. Luego de vivir en Venezuela 59 años, se vio forzado a radicarse en Colombia por decir a manera de chiste que el entonces presidente Hugo Chávez era la primera dama de Cuba. De manera literal, se ganó al chavismo de enemigo. Eso le costó que Carlos tuviera que salir del país porque lo iban a buscar, lo estaban buscando. En el Teatro de la Ópera de Maracay un día teníamos un evento ya y lanzaron unas botellas, en fin. Sus muñecos eran prácticamente sus hijos. Odiaba que personas ajenas los manipularan. Sus personajes llegaron a ser tan famosos que le pedían más fotos a ellos que al mismo Donoso. Si lo colocaba en un sitio, le gustaba que estuviese en ese sitio y lo tenía siempre bien resguardado. Y si él tuviera que elegir entre quién salvar, salvaría a Kini, porque nosotros le damos problemas. Kini y Lalo y los otros muñecos, para mí son prácticamente mis otros padres. Pocos saben que tenía muchos años de estar viviendo en Colombia. Por eso, a pesar de haber nacido en Chile y de haber crecido en Venezuela, tenía un amor muy especial por nuestro país. Le encantaba participar en el Festival Internacional del Humor y ser invitado especial en el famoso programa Sábados Felices. Colombia lo abrazó, lo quiso más que su propio país. Aquí echó raíces. Desde aquí manejaba todos sus contratos a nivel mundial. Lo sentíamos nuestro. Enfrentó una dura crisis económica. Cuando su manager falleció, perdió el control sobre su economía. Omar era su mano derecha y era el que le hacía, el que le montaba todos los shows, él se encargaba de todo. No era su manager, era su amigo de toda la vida. Y Omar era, con decirte, era la única persona que podía tener contacto con los muñecos. Su muerte fue trágica y dolorosa. Falleció prácticamente solo en plena crisis de la pandemia del coronavirus. Sus hijos no pudieron llegar a darle el último adiós porque el día que murió, las autoridades confirmaron que en Colombia había 3.233 personas contagiadas. Era imposible ingresar al país. Hago lo que sea y quiero ir a ver a mi papá. Pero igual era imposible. Como una esperanza de que se iban a reabrir ciertos vuelos, ¿no? ¿Qué pasó con Lalo, Kini, Chipingo y sus otros 20 muñecos? El equipo periodístico de Expediente Final investigó y esto fue lo que descubrió. Comenzamos. El cáncer había hecho metástasis de su pulmón a sus huesos. Fue muy triste ese día para todos. Es como una película de ciencia ficción. Que lo quieren desconectar, que no lo quieren desconectar. Fue una batalla de 15 días. Yo creo que él tiene un cortocircuito en la niez. Donde ni es un lado ni es el otro, hay un fusible. Contrario a lo que muchos creen, Carlos Donoso, el famoso ventríloco, no es venezolano. Él nació en Santiago de Chile el 26 de julio de 1948. Él y su familia se radicaron en el vecino país porque cuando era muy niño, su padre fue trasladado por asuntos laborales. Mi papá y mi mamá son de allá y somos 7 hermanos, de los cuales 4 nacimos en Chile. Carlos es el mayor. Mi padre se mudaron a vivir a Venezuela, emigraron en aproximadamente el año 56, 57.
Mi papá tuvo un contrato de trabajo muy interesante. Tenía sus primeros pasos en ventriloquía cuando mi papá nos hizo un regalo de Navidad y le regaló un muñeco a Roberto, mi hermano, de esos muñequitos de ventriloquía que tienen una cuerdita y la boca se sube y se baja, que no es como mucho natural, sino más como tipo maniquí. Y a Carlos le llamó mucho la atención ese muñeco y quiso cambiar el regalo con mi hermano. Él decía que él iba a hacer hablar el muñeco, sí practicó horas, ponía un espejo detrás de la puerta para él mirarse que no moviera la boca. Mi papá lo ayudaba mucho en todas esas cosas de sus muñecos y hacían unos muñecos con papel maché, los mezclaban con algo y hacían unas caras y entonces Carlos fascinado con mi papá y creando muñecos. Kini llegó a su vida a los 16 años y desde ese momento nadie pudo detener su amor por la ventriloquía. Se volvió un crack. Unos amigos de la cuadra donde vivíamos, específicamente Juan se llamaba él, y le dio ese muñeco, que era como un muñeco de peluche que tenían en su casa y lo tenían así como tirado a un lado. Y él le dijo, ay, ¿por qué no te llevas este muñeco? A lo mejor tú lo puedes hacer hablar. Y ahí vino el nacimiento de Kini. Te voy a agradecer que te comportes. Oye, dale, la verdad es que coño, la cosa está... Él comenzó con el mono dando serenatas en una urbanización llamada Las Mercedes aquí en Caracas. Luego comenzó con algunos programas, pero muy pocos realmente infantiles en el Canal 8, pero ese no era su fuerte. Se dedicó a conseguir contratos en sitios en el centro de Caracas. Había un bar que me acuerdo que subía unas escaleritas y eran así sitios muy populares. Yo creo que ahí adoptó la personalidad del mono Kini. No vuelva a escupir. ¿Y quién eres tú para ordenarme a mí? El ventríloco. Y todo que tengas eso tú ahí en el culo tienes que dar órdenes, ¿no? Carlos, con Kini eran inseparables, ¿no? De por sí, en aquellos años, Carlos actuaba era solamente con Kini. Ladra, violación y grosería. Estoy hablando de los 70, en los 80, ¿no? Al principio de los 80. Carlos en esa época se movilizaba en una moto y en la moto cargaba a Kini. Y así comenzaron sus inicios de carrera artística. Él dice que Kini le pagó su carrera porque en realidad él estudió en una universidad privada y cuando eso pues él trabajaba de noche, estudiaba de día y dice que gracias a Kini se pudo graduar de abogado. Carlos inclusive tenía su bufete de abogados. Carlos ejercía y era muy buen abogado además, era excelente. Hay mujeres que son, ¿cómo te digo yo? ¿Entiendes? No. O sea que, mira, entiendo. Haz un esfuerzo, desgraciado. El famoso Mico se volvió prácticamente un miembro más de la familia Donoso. Kini era muy especial. Al igual que sus otros muñecos, pero Kini sobre todo. Era algo muy especial para Carlos, casi que pudiéramos hablar de un hijo más. Siempre bromeábamos y yo decía que si él tuviera que elegir entre quién salvaría a Kini, porque nosotros le damos problemas, en cambio Kini le da soluciones. Carlos era tan celoso con su muñeco que no le gustaba ni que se lo tocaran, ni que lo movieran. Si lo colocaba en un sitio, le gustaba que estuviese en ese sitio y lo tenía siempre bien resguardado. Cuando estaba en la casa que vivía con nosotros, que tú agarraras el mono y lo pusieras así a un lado, no, cuidado con Kini, no me lo, ¿sabes? Tratámelo como un niño, no me lo apartes así. Ay, se jodió la noche. La vida de Kini se volvió algo incómoda cuando apareció el refinado Lalo. De al lado no lo conozco, Dino Arrinado, no sé dónde salió. Mentira, trabajamos juntos. Mira, no revuelto. Esa combinación entre Lalo y Kini realmente causó furor en Colombia y en Latinoamérica.
Era increíble ver esa picardía del uno y la condición del otro y cómo se mamaban gallo el uno con el otro, y prácticamente Carlos Donoso pasaba desapercibido. ¡Me sacan tierra! Kini sin duda alguna fue el personaje principal. Kini era esa persona irreverente, que de cierta manera era como ese reflejo egoísta de la sociedad, ¿no? Ese reflejo machista de la sociedad, y Lalo siempre fue la persona más culta, educada, que quedaba en esa dualidad entre esos dos personajes, ¿no? Y esa transformación de Carlos Donoso a través de Kini, en especial de Kini, era impresionante. Impresionante, creo que a todos nos impactaba. Y cuando entraba en conversación y disputa ese pleito entre Kini y Lalo, la gente se olvidaba que había un Carlos Donoso en la mitad. Tienes esas historias y tienes otras historias de gente que amaba al mono y hasta se tomaba fotos con el mono, como que eras el preferido, así como, o se quería tomar fotos con Lalo, dependiendo de la persona en el momento. Así no trabajo más con Kini. Qué marico, ahora sí nos jodimos, cara. Kini y Lalo y los otros muñecos para mí son prácticamente mis otros padres, por así decirlo. Para mí son extensiones de mi papá, que sin ellos, yo podría decir, me pagaron los estudios, prácticamente. A ellos se sumaron varios personajes más, como el pequeño Chipingo. Eran 23 en total. Ninguno de ellos se parecía a su mentor. Y yo soy el niño de Yoyo en Agaya. El niño precioso de la casa. Aparece este ser tan tierno que uno decía, este man, ¿cómo se reinventa así? ¡Qué bacano! Porque realmente generaba ternura, pero también generaba picardía y le daba duro a los que tenía que darles duro. El público femenino enamorado de Chipingo siempre captaba mucho al público femenino. No, los machos no se dejan. No, las costumbres no, hijos, hay que corregirlo ya. Me saca piedita. Ve las cosas que aprende el niño. Su aporte fue y será invaluable al mundo del entretenimiento. Se convirtió en el más famoso en su género en los años 80 y 90. El tema de Carlos es que su humor y sus muñecos son internacionales. Es decir, él se presentó en muchísimos países de Latinoamérica y todo el mundo se reía porque no tenían un dialecto muy marcado, vamos a decirlo así. Era muy internacional, por eso es el éxito que él alcanza en muchos otros países. Y aparece en escena en la televisión colombiana un personaje que para los adultos era irreverente y para nosotros los jóvenes de esa época era algo completamente novedoso. Un muñeco o un par de muñecos manejados por una persona de una manera impresionantemente espectacular. Uno de los grandes de América Latina, de Hispanoamérica, porque en Europa también generaba multitudes. Pero donde tú fueras, todo el mundo conocía a Carlos Donoso. Un maestro podía sentar varios muñecos en sus piernas y cada uno tenía identidad propia, cada uno tenía personalidad propia. Cada uno se diferenciaba fácilmente del otro. Eso solo lo hacen los grandes. Estoy contentísimo de estar aquí. Si te sientas aquí vas a estar más contento. Ya basta, Kini, por favor. Cuando era muy pequeño, se me arrugaba el corazón ver esos aplausos, esos teatros llenos. Era algo sumamente impactante para un niño, ¿no? Invitarlo a un programa de televisión era tener el éxito asegurado. Siempre fue una de las principales figuras del Festival Internacional del Humor. No me aplaudan, es que yo soy muy penoso. Se convierte en uno de los más grandes referentes del humor cuando arranca el Festival Internacional del Humor. En sus primeras ediciones, cuando Caracol Televisión empezó a traer a Carlos Donoso, Julio Zavala, Lucho Navarro, Midachi Trio Show y muchos otros artistas más. Desde el año 87, mi papá comenzó ya a tener un éxito, digamos, internacional. Comenzó a viajar
comenzó a tener mucha cabida en todos los programas de televisión, era un invitado recurrente en diferentes programas y con eso vinieron los viajes y vinieron las giras. Hay un señor que ha tonado mucho. Sí, lo estoy viendo de aquí. Y si se tona, usted, una sola cotonada, da desaparecer. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque ya lo estoy viendo borroso. Pero Carlos fue directamente al Festival Internacional del Humor. A Carlos lo trae don Alfonso Lizarazo y no solamente se lo regala a la televisión colombiana, sino que se lo regala a todos los colombianos. Por eso yo creo que Carlos Donoso también le tenía tanto cariño a la televisión y a la familia colombiana, porque le entregamos pasión, le entregamos agradecimiento, le valoramos su trabajo. Tuve dos momentos en mi vida, cuando estaba en Venezuela y cuando pasé aquí. Y fue aquí donde se dieron cuenta que yo era de Venezuela y los venezolanos se dieron cuenta que yo existía. Gracias, Colombia. Lo sentíamos nuestro. Prácticamente él se volvió colombiano. Esta fue su segunda tierra, su segundo hogar. Descubrimos Colombia gracias a mi papá. Viajamos por todo el mundo, por todas las partes de Colombia: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Manizales, Cali, Medellín. O sea, tengo millones de historias de Colombia donde conocimos gente muy, muy hermosa. Ya basta, no escuta que se deseo. Pero se siente sabroso. Quienes lo conocieron de cerca coinciden en que era un excelente amigo y un padre insuperable. Se casó 3 veces y tuvo 4 hijos. Mi papá fue un gran artista, una persona bastante humilde. A pesar de los éxitos que tuvo, nunca se pensó mejor ni más que los demás. Quizás suene como tonto, pero cuando eres un niño y, ¿sabes?, empezar a analizar o a empatizar con todo este tema de que tu papá es un humorista, uno no entiende bien al principio. O sea, uno dice, wow, mi papá lo quiere mucho la gente y hace reír a mis amigos. Y poco a poco lo vas viendo, porque uno no lo ve como la persona famosa, uno lo ve como el ser humano que es. Y está montado ahí. Yo lo conocí cuando yo tenía 22 años. Yo de verdad, yo hice una parte, pasé la página con ese momento en que nos divorciamos, y toda la vida yo le seguí dando cabida en mi hogar, en mi casa, en mi vida, porque él fue excelente papá. Era un hombre hermoso, era un hombre muy varonil, era un hombre muy sexy. 99, 2000 se divorcia de su última esposa, de su tercera esposa se divorcia, pero Carlos después tuvo muchas amigas y muchas novias, muchas amigas y muchas novias, eso es verdad. Que Carlos, bueno, en sus años, o sea, era un galán, pues. Las mujeres se le acercaban y todas querían tocar a Kini, tomarse fotos con Kini, con Lalo, sobre todo con Kini. Y era muy echador de broma. Fue enterrado, pero solo. No se lo merecía así. Lo terrible es saber que no lo voy a volver a escuchar. Ya casi no respiraba bien, tenía que estar entubado. Expediente Final está llevando hasta sus hogares cómo fueron los últimos días de vida del ícono de la ventriloquía, Carlos Donoso, quien se vio forzado a radicarse en Colombia hace 18 años por intimidaciones de un grupo de chavistas y por la situación sociopolítica de Venezuela. Miles de personas marchan en la ciudad de Caracas hoy. Esto fue en el año 2002, cuando se hace una gran marcha en Venezuela, en una de las autopistas allá. Bueno, se reunieron muchas figuras, tanto de la farándula, política y todo eso, y a Carlos lo montan en la tarima y lo ponen a hablar, a que diga algo. Y Carlos dice algo así como que, bueno, ahora vamos a acusar a Chávez por traición a la patria, le vamos a abrir el juicio por traición a la patria. ¿Saben por qué? Entonces la gente decía, ¿por qué? Porque primero por ser la primera dama de Cuba. Y entonces, bueno, o sea, claro, la gente se reía mucho. Pero además de eso le cayó muy mal al gobierno. Fueron momentos bien molestos allá.
que lamentablemente sí hicieron de cierta manera a mi papá tener que irse de ahí, porque pasaron después ciertos inconvenientes. En el Teatro de la Ópera de Maracay un día teníamos un evento ya y lanzaron unas botellas, en fin, era como un tema de ese fanatismo que no llevó a ningún lugar al país, en realidad. Amenazas de que le iban a quitar la nacionalidad, y luego, bueno, se marchó a Colombia, donde ya había actuado y ya era conocido, y Colombia le abre las puertas y fue el hogar de Carlos. Donoso vivió los 3 últimos años en el municipio de Une, 43 kilómetros al suroriente de Bogotá. La familia estaba dividida. 3 de sus hijos viven en Santiago de Chile y otro de ellos en Estados Unidos con su mamá. Allí él era feliz. Yo le decía, Carlos, ¿por qué no te vienes para Bogotá, más cerca de todo? Y decía, no, esto es una tranquilidad, vivir acá en un pueblo es una delicia, la gente, el medio ambiente, todo. Uno de los golpes más duros de su vida fue cuando enfrentó la muerte de su amigo y manager. Eso desestabilizó su corazón y de paso su economía. Luego ya en el 2017 se muere Omar Tobar, que era su manager. Eso afectó muchísimo a mi papá porque no era su manager, era su amigo de toda la vida. Omar era su mano derecha. Y era el que le hacía, el que le montaba todos los shows, él se encargaba de todo, de verdad, porque Carlos era puro talento y Carlos no le gustaba encargarse ni de firmar contratos, ni de hacer nada. Ellos tuvieron un grupo, crecieron juntos, hicieron muchos proyectos juntos, y Omar era, con decirte, era la única persona que podía tener contacto con los muñecos, un contacto físico. Recuperarse de su partida fue muy difícil. Luego de un tiempo, volvió a hacer una gira en Estados Unidos. Allí tenía 6 presentaciones. Sin embargo, cuando terminó su show en Miami, se accidentó. Él siempre dijo que aquel día la lluvia les jugó una mala pasada. Eso fue en la segunda fecha, creo que era de Orlando, me parece que fue. Mi papá se iba al aeropuerto y se fueron directo al aeropuerto porque quedaba un poco lejos y obviamente el show terminó tarde. Y en ese momento uno de estos carros de Rápido y Furioso que hay en Estados Unidos a toda velocidad los golpeó y tuvieron un accidente bastante grave. Mi papá estuvo inconsciente casi media hora. Se golpeó muy duro con el volante del carro, tenía un morado aquí, golpeado, la cabeza. A raíz de ese choque comienzan a hacerle unos exámenes para ver que no le hubiese pasado más nada, como unos exámenes a profundidad. Y ahí comienzan como que le detectan algo en el pulmón que asumen que había sido por el impacto tan fuerte que hubo, porque meses antes se había hecho unos exámenes y efectivamente no tenía nada. Empezó con sus problemas de salud, pero de manera silente. Él no le contaba a nadie lo que estaba pasando. En diciembre del año pasado, cuando terminó la gira por Estados Unidos, su cuerpo comenzó a dar varias señales de alerta. Se sentía también que vuelve a ir a trabajar a Estados Unidos, a otra fecha que quedaba pendiente, y regresa. Y ahí se comenzó a sentir un poco mal. Ahí fue al médico, ya por ahí en febrero, que regresa más o menos. El dolor de espalda empezó tan fuerte, que decidió cambiar los papeles. Teníamos pensado en marzo, abril, él tenía pensado hacer un evento y precisamente estábamos mirando todo para lo de prensa y todo, para organizarlo. En el mes de febrero, los médicos le dan una desalentadora noticia. Nos dan la terrible noticia que sí, que efectivamente era cáncer. Entonces yo con mis hermanos decidimos hacer varios preparativos porque por lo general esos tratamientos son bastante largos
Y bueno, estábamos haciendo como unos trabajos, comenzamos con el tema de los fondos. Pero eso fue para derrumbarnos a todos, ¿entiendes? Para derrumbarnos a todos. ¿Tú sabes por qué? Porque él siempre fue una persona tan viva, tan vital, tan alegre, tan chispeante, tan llena de energía, que él venía y no demostraba que se sentía mal. Y el resultado fue que apareció un cáncer de pulmón. Carlos, cuando ya le dijeron lo que tenía, él como al principio como que no lo quería aceptar. Decía que él quería otras opiniones, pero siempre fue muy fuerte cuando ya aceptó que tenía su cáncer, que ya el cáncer ya estaba muy avanzado. A raíz de la enfermedad, baja la intensidad de presentaciones, hasta un punto que quizá ahí ya no podía actuar, pero porque físicamente no podía. ¿Cómo estás? Hacía creer que no tenía cáncer. Es una de las cosas más fuertes que nos ha tocado a todos como familia. El cáncer había hecho metástasis. Que lo quieren desconectar, que no lo quieren desconectar. Fue una batalla de 15 días. Hoy Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del humorista Carlos Donoso, a quien le diagnosticaron cáncer en el pulmón en el mes de febrero de este año. Padre de los ventrílocos en el mundo y con sus personajes más... Era raro ese tumor porque todo tumor generalmente cuando aparece siempre presenta dificultad, dolor, ardor, y él nunca presentó nada de eso. Parece que tenía bien encapsulado su tumor y era un adenocarcinoma de pulmón. De células pequeñas. Y al ser de células pequeñas parece que al regarse se riega muy rápidamente en los diferentes órganos. Fue un tumor muy agresivo. La verdad, Carlos poco hablaba de ese tema y él como que quería creer o hacía creer que no tenía cáncer. Todo se redujo a cuidados paliativos porque el cáncer había hecho metástasis de su pulmón a sus huesos, a su columna vertebral, había aparecido una más en la nuca, otra en el esófago, no. Y un día pues me llamó y me dijo, no, Fanny, queda cancelado lo del evento. Y yo le dije, ¿por qué? Se le entrecortó la voz, ese día me dolió muchísimo. Y dijo, Fanny, me quitaron lo que yo más amo y son mis shows con Kini. Tú sabes que mi vida es Kini y me lo quitaron. Y le dije, ¿por qué? Dijo, tengo que entrar a una serie de tratamientos y me quitaron el escenario, me quitaron el show y eso es lo que más me duele. Ya nosotros le habíamos recomendado que no regresara a ninguna presentación, que se hiciera todos los exámenes. Conmigo mantuvo una comunicación, te puedo decir que diaria. Él empieza a hacerse los chequeos en la clínica Mederi, hacerse todos los exámenes correspondientes. Cuando hay sospechas ya de que el cáncer hizo metástasis, le enviaron todos los exámenes posibles y le diagnostican ya formalmente el cáncer, le mandan a hacer sus radioterapias. 7 sesiones de radioterapias. El radiólogo, el doctor Galvis, era el que estaba haciéndole las radioterapias, que se alcanzó a hacer solamente 4. La radioterapia empezó ya a principios de abril y ya cuando ya nos vinimos a dar cuenta ya estaba entubado. Salvarle la vida era muy costoso. Sin embargo, sus hijos hicieron hasta lo imposible por conseguir el dinero con el que lo llevarían a Estados Unidos y allí continuar con la lucha contra ese agresivo cáncer. Precisamente David, uno de sus hijos, decidió hacer por internet, por alguna plataforma de internet, una dinámica como una
una Teletón para recoger dinero para este tratamiento de Carlos. Digamos que no podemos decir, no, es que Carlos no tenía dinero, no, él estaba, digamos, con lo que vivía, pero no estaba preparado para afrontar un tratamiento tan costoso. Una actitud con el fin de recoger fondos, con el fin de poderlo llevar para los Estados Unidos cuando saliera la pandemia, sino que nadie pensó que una pandemia durara sino apenas 15 días, pasaron para un mes, después van 32 días, nadie pensó eso. ¿Y quién va a movilizar un paciente de esos? Nadie lo va a movilizar para ninguna parte. Las manecillas del reloj marchaban a toda velocidad. La enfermedad de Donoso no daba espera. La campaña para recoger fondos seguía su curso y cada día había más donaciones, pero no eran suficientes. Tenemos muchísimo que agradecerle al lugar donde estuvo haciéndose todos los tratamientos. Gracias a Dios habíamos hecho el GoFundMe y todo lo demás para ayudarlo, porque obviamente al no estarse haciendo presentaciones, no se podía, al final no se pudo, se tuvo que cancelar el evento que estaban haciendo estos increíbles artistas. Gracias obviamente al GoFundMe nosotros, pudimos estar ahí con él. Su salud se empezó a complicar. Ya tenía 3 semanas de estar internado en el Hospital Universitario Medellín de Bogotá. El artista no presentaba mejoría, pero su fe lo mantenía con vida. Mira, yo pensé que él se iba a decaer. Hablé con él y me dijo, no, vale, yo voy a seguir actuando, voy a seguir haciendo mis cosas y yo esto lo elimino del cuerpo. O sea, este bicho malo se va a ir de aquí. Y en medio del apocalipsis, le llamo así porque en verdad para mí fue en ese momento muy apoteósico. Recuerdo a mi papá diciéndome, Ronald, quiero que me hagas una presentación, un diseño, un arte, una presentación que la voy a hacer con César, que de verdad queremos hacer esta fecha, no sé dónde, y yo decía, este es el hombre más fuerte del mundo, bro. De repente una noticia estremeció al país. Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia. Las fronteras se cerraron. Donoso se quedó atrapado en Bogotá, 3 de sus hijos en Chile, otro de ellos en Estados Unidos y varios miembros de su familia en Venezuela. Nadie podía salir del país donde estaba. Justo ya cuando estábamos con el tema de los pasajes, trancan la frontera. Y eso fue una de las más malas noticias, porque bueno, al principio todos pensamos que eso lo iban a durar quizás 15 días o algo así, lo de las fronteras. Lamentablemente no pudimos estar ahí en ese momento tan complicado. Primero, no podíamos salir del país. Y en las conversaciones que tuvimos por videollamada, le dije, mira hermano, tienes que ponerte fuerte, y me miraba y me decía así. Sí, me hacía señas con su puño así, que él iba a salir adelante. Ese día ya tenía 3, 4 medios de comunicación donde ya tenían entrevistas de sus hijos, donde ya tenían este video para transmitirlo y podernos apoyar, que el gobierno nacional nos escuchara y poder entrar con ellos en un vuelo humanitario. Ellos decían, no es económicamente, nosotros podemos pagar nuestros viajes, queremos es poder entrar al país y ver a mi papá. Yo intenté irme como en un vuelo de carga, a ver si pero el problema fue que básicamente los vuelos dejaron de existir. Sus colegas de Sábados Felices le estaban organizando un homenaje para el 29 de marzo. Todos esperaban que después de la pandemia podían reunir a los familiares y amigos para rendirle tributo. Entonces yo me puse a la tarea de reunir y convocar a todos los comediantes de este país, y todos me dijeron que sí. Entonces lo que iba a resultar como un homenaje pequeño, discreto, afectuoso, resultó ser un gran espectáculo donde todos, absolutamente todos, dijeron sí, con la admiración, el aprecio y el respeto para Carlos Donoso. Y cae lo de la pandemia, y entonces empezó a ser como imposible ir.
Sin embargo, la cuarentena por el coronavirus se extendió y los planes no se pudieron llevar a cabo. Entonces dijimos, bueno, pues pongámoslo para junio, que yo creo que de pronto ya ha bajado un poquito la cosa. Eso pensábamos en ese momento. Y lastimosamente ni lo uno ni lo otro se dio. Íbamos a llegar el 22 de marzo a Bogotá y íbamos a llegar todos juntos. Y sí, tuvimos que cancelar todo porque ya los aeropuertos aquí cerraron y no podíamos viajar. Es una de las cosas más fuertes que nos ha tocado a todos como familia, porque claro, no somos nosotros sus hijos, sino que también todos sus hermanos iban a ir a verlo y sus sobrinos iban a ir a verlo al show que le estaban haciendo en su honor y no pudo ser. Se metió esto del coronavirus y me dijo César Correo, a lo de Dios, que salga de esto, queremos hacer un show, porque no había fondos económicos como para yo creo que ya era como darle calidad de vida, no como para revertir la enfermedad, pero sí como para darle una calidad de vida. No se pudo hacer el show, fue empezando el coronavirus. Su salud empezó a empeorar. Carlos perdía fuerzas. Sus familiares luchaban por subirse a un vuelo humanitario para llegar a Colombia a darle la despedida. Los últimos días varió mucho el estado de los valores de él. Ya casi no respiraba bien, tenía que estar entubado y eran altos y bajos. Tuvimos unas semanas de verdad que subes y bajas y mucho estrés. En videollamadas y todo lo demás, o sea, estuvimos siempre en contacto, haciendo lo imposible. Nos entrevistaron en Caracol, nos entrevistaron en muchos canales, mandamos un comunicado porque nuestra idea era no dejarlo solo, simplemente estábamos acá atrapados porque no se podía. Era un problema de que no existían vuelos, que muy distinto, ¿no? Entonces ellos nos dijeron que igual que esperásemos porque había como una esperanza de que se iban a reabrir ciertos vuelos, ¿no? O que se iba a reabrir un poquito el flujo de ciertas personas, pero realmente no sucedió. Complicado, yo no sé si irme por carretera y buscar la forma de llegar donde Carlos. Me dijo, mira, tienes que tener cuidado, son cosas delicadas. Y le dije, bueno, sí, pero tengo que buscar la forma a ver cómo lo hago. Inclusive ya estaba hablando con una gente amiga que tiene sus aviones privados y me pudieran dejar en un punto ahí en San Cristóbal para yo cruzar la frontera, pero me decían, la frontera está cerrada. Yo decía, mire, yo soy capaz de hablar con los guardias de un lado y hacerles entender en razón. Pero la verdad era como bien remota la idea. Pienso que los últimos 15 días fue la batalla completa, una batalla donde hay que sedarlo. Después hay que entubarlo, después hay que desentubarlo. Mire que inflamada la tráquea, que lo quieren desconectar, que no lo quieren desconectar. Fue una batalla de 15 días. Yo hablaba con él, inconsciente en su estadio ya cuando estaba prácticamente en coma. Hacíamos ese tipo de intervenciones, llamándolo, hablándole vía telefónica, por videoconferencia también. Hace pocos minutos murió en Bogotá el humorista Carlos Donoso. Tenía 72 años y en los últimos meses se enfrentó a una difícil batalla contra un cáncer de pulmón que hizo metástasis en sus huesos. A las 9 de la mañana se conoció la triste noticia. Kini y Lalo quedaron huérfanos. Los hijos biológicos de Donoso estaban devastados por la muerte de su padre y porque no pudieron darle un último abrazo. Obviamente me costó creerlo porque yo creo que nadie acepta a primeras que una noticia de ese tamaño es real. Sí, es muy lamentable. Es difícil.
me comunica un amigo mutuo de nombre César Valencia, informándome que 2 minutos había fallecido. Gracias a Dios yo me pude despedir y hablé con él, pero lo terrible es no saber que no lo voy a volver a escuchar, ¿no? Yo quería que él viese ciertas cosas, ¿no? Él siempre soñaba con que pasara todo el problema de Venezuela y que se acabara todo eso. Lo había visto la noche anterior y pensé que a lo mejor iba a mejorar, pero ya ese día tuvo los valores bien descontrolados, el oxígeno bajo, la tensión bajó bastante. Fue un momento muy duro, la verdad, porque lo primero que yo dije no fue posible cumplirle el sueño, su último sueño a Carlos, que fue poderse despedir de sus hijos. Me dolió mucho su muerte por las circunstancias, separados todos y solo, absolutamente solo, en su cubículo de cuidado intensivo. A su funeral solo asistieron unas pocas personas. Por el coronavirus se limitó el número de asistentes. La familia siguió por internet paso a paso su ceremonia de despedida. El tema funerario, el tema del entierro y todo eso transcurrió, fue verdaderamente muy bonito. La diferencia está en que solo pudimos acudir 5 personas. Pero por todo lo demás, la ceremonia fue muy, muy bonita. Se transmitió en vivo para sus hijos y perfecto, lo enterramos en Jardines del Recuerdo. Solamente pudimos estar muy pocos, precisamente porque solamente se podían máximo 10 en la funeraria y máximo 8 en el entierro. Entonces fuimos los más allegados desde el último momento en que pudimos estar, que ya estábamos en Bogotá. César Corredor nos representó, 2 amigos muy cercanos de Carlos acá, en Colombia, en Bogotá, y no más. Era su voluntad no ser cremado, por eso fue enterrado y su cadáver fue trasladado a hacerle sus honras fúnebres y su respectivo sepelio. Pero solo, no se lo merecía así. Y de verdad que tuvimos todos viéndolo. Mi hermano dio unas palabras a través del teléfono, Carlos, su hijo, también habló y todos lo escuchamos. Imagínate cómo se siente eso de raro, de ver todo en una pantalla a lo lejos y no estar ahí. Pero bueno, así nos tocó. No, es terrible porque no es lo mismo un teléfono abrazar a la persona que quieres, o sea... Es como una película de ciencia ficción. Pues dice, no puedo salir, no podemos hacer nada y mi hermano se fue, ni siquiera estoy ahí para estar al lado de él. Fue muy triste ese día, ¿no? Para todos. Y cuando uno se muere, vuela, ¿verdad? Yo me quiero volar. Chipi, no, eso no puede ser. Sí, si usted se muere, yo me voy con usted. No, yo no. Donoso en vida le pidió a los hijos que no dejen sin alma a Kini y a Lalo. Ellos están organizando una serie de actividades para rendirle tributo a la memoria de su padre, precisamente a través de los muñecos. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.